¿cómo estamos? Esto es Kim Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del personaje que más discordia ha dado entre los carry Spiro de todo Genshin Impact. Hoy vamos a ver la build de uno de los 4 jinetes del apocalipsis, uno de los mejores 4 estrellas, uno de los personajes que se comenta que el Arconte Piro puede que sea un power creep de Xiangling, y sobre todo vamos a ver las lanzas, vamos a ver cuándo va reloj de maestría, por qué, cuándo te pasas de maestría o cuándo realmente aprovechas el daño o el reloj de recarga, y la explicación real para que quede de una vez claro en la comunidad de Genshin Impact. Y hoy, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por todo el apoyo al canal. Recordad que ayuda un montón para el posicionamiento, para que el canal crezca, para que se exponga mucho más público, para que salgan recomendados y para todo lo demás. Y ahora sí, vamos con la build legendaria de Xiangling. Pues bien, Xiangling viene en el banner de Emily y de Yelan, y es un personaje que se nota que quieren añadirlo para sacar nuestras protogemas antes de Natlan y que la gente llegue bien vacía, para que, ya sabéis, en el aniversario se resetean los por 2 y la gente antes del Arconte Piro, que se comenta, y por aquí noticia importante en este vídeo, que quizá en vez de la 5.2, como siempre estamos acostumbrados, ya que Furina llegó en la 4.2 y Nahida llegó en la 3.2, la Arconte llega en la 5.3. ¿Por qué? Para que no aprovechemos los por 2 que resetearán en el aniversario de la 5.0 y que posiblemente vuelvan pronto los reruns de Arlequino, de Xianjun y de algunos otros personajes, o salgan también más personajes nuevos de Natlan y nos quedemos sin protogemas. Dicha esta pedazo de pista, dato, información importante, recordad dejar un buen like si esto os ayuda. Vamos con la build de Xiangling, la mini Arconte Piro. Pues bien, creo que todos estáis muy claros con los talentos y con lo que hace, pero nunca está de más un repaso. Al final ella es muy sencilla de usar y todo se basa en el daño que puede llegar a alcanzar su ulti. Sus normales no se suben, pequeña curiosidad. La C2, que mucha gente sigue sin entender, no sirve para nada, pero tiene un poco de sinergia con tus normales. Y quizá en algún momento, allá por la 1.0, cuando salió Xiangling junto a Bennett, quizá algún tipo de equipo monopiro con Xiangling carry imbuida con la C6 de Bennett dando ataques normales se llegó a imaginar, entiendo yo. Por eso aquí hay una C2 que dice que el último golpe del ataque normal de la cadena de Xiangling aplica sobre el enemigo un estado de implosión 2 segundos y tras ese tiempo ocurre una explosión de 65% de daño piro en área de efecto. Esto beneficiaría hipotéticamente a Xiangling si fuera un carry en campo que golpease Piro jugándose con Bennett C6, combinando la C1 de Xiangling, menos resistencia a Piro, la C6 de Xiangling, más daño Piro, la C6 de Bennett, 15% de daño Piro, y todos los buffos de la consonancia Piro y el daño Piro en general de la dupla de Xiangling-Bennett. Pero a día de hoy no se usa, no sirve para nada, no existe ningún equipo de Xiangling carry y los normales y la C2 de Xiangling no sirven, no se usan. El WoBA es muy fácil, invocas el WoBA, 12 segundos tiene de cooldown, en campo creo que está unos 8, tienes golpes recurrentes de 211%, el daño de WoBA es fuerte y es interesante y se recomienda subir porque te suma bastante daño a la rotación y puedes estar haciendo golpes continuos de 20k si Xiangling está bien construida, con lo cual no hay que desperdiciar el daño de WoBA, no es prioridad como la ulti, pero al menos intentar subir el WoBA al 8 o al 9. Como veis aquí tenemos 8 más 3 de la constelación. Cuando WoBA desaparece del campo, que es este talento de ascensión, básicamente dejas una guindilla, que creo que todos recordáis y conocéis, y cuando esa guindilla la recoge cualquier personaje del equipo, gana 10% de ataque. Es un pequeño bufo que, me incluyo, a veces olvidamos de recoger. Ahora, quiero parar un poco la build y quiero decir algo importante. Echo de menos cuando en Genshin Impact los personajes eran poco texto. Mirad qué tremendo talento de ¡una línea! El alcance del lanzallamas de WoW aumenta un 20%. ¡Madre mía de mi vida! Mirad, 3 líneas. Los personajes que... Vamos a ver. ¡Mirad esto! ¡Mirad esto!
¡Mirar esto! ¡Mirar esto! ¿Qué es esto? Ya está, ya me he quedado a gusto. Seguimos con la build de Xiangling. La ulti de Xiangling es el pironado. Básicamente tiene 20 segundos de cooldown, que es bastante amplio. Sabéis que el máximo es 22 con Jae Miko, que tiene 22 segundos de cooldown. Pero 20 segundos de cooldown en alguna skin es alto, es el, vamos a decir, el cooldown más alto, fuera aparte del de Jae de 22, de todo Genshin Impact, y tiene coste de 80, que fuera parte del coste de 90 de la ulti de Jae Miko, también el coste de 80 es un coste exageradamente alto. Y esto creo que fue el intento en su momento de nivelar, y lo entrecomillo mucho, a Xiangling, pero lo mismo le ocurre a Xingqiu, tiene los mismos cooldowns además, y nada de nivelar, siguen siendo dioses a día de hoy. La duración del pironado, como veis, son 10 segundos, pero creo que todos conocéis la famosísima C4 de Xiangling, que ahora que llega el banner, obviamente la recomiendo y es una de las mejores constelaciones también de todo el juego que tendréis que tener, porque aumenta un 40% de duración del pironado y eso convierte la ulti no en 10-20, sino en 14-20, más el segundo y medio de casteo, pues 15,5-20, con lo cual al final solo hay 4 segundos donde no hay pironado. Y aumenta el daño una salvajada, el tiempo extra que puedes hacer reacciones en la mayoría de equipos de Xiangling. La ulti no tiene más, simplemente, como veis aquí, que esto tampoco lo entiende la gente, pero aquí estamos para explicar, dice daño el primer, segundo y tercer golpe con escalados distintos. Básicamente Xiangling, al castear la ulti, que lo estaréis viendo por aquí de fondo, gracias a editores, hace 3 hits muy rápidos. Según tú le das al botón de la ulti y tira el pironado, hace pum, 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 y mete 3 hits en cuestión de un segundo, y luego ya va girando, y el daño que se mantiene continuo es ese 238 que estáis viendo en pantalla, que es el más alto de los 4. Pero por el resto no tiene más misterio. Los talentos, pues ya sabéis, cosas que nunca hemos vuelto a ver en Genshin Impact, poco texto. Y ahora vamos con las constelaciones. La C1 reduce la resistencia a piro de los enemigos un 15%. Esto ayuda a Xiangling, o si vas a jugar un monopiro o algo así, con Linnea, con Arlequino, con lo que sea, también beneficia bastante, pero obviamente es para su propio daño. La C2 la explicaba antes, es para una hipotética Xiangling carry piro con BNC6 que nunca jamás se usó. La última es 3. 4 segundos en tu ulti y esta es ultra importante. WOBA más 3 y los personajes que estén, todos los miembros del equipo en resumen, ganan 15% de daño piro. De nuevo para sí misma la propia Xiangling, pero también para monopiros donde tengas un carry piro en campo, el que sea, que esté beneficiándose de esto. Incluso los equipos de Bennett Carry con Furina, Yelan, Xiangling, que hay una combinación tremendamente poderosa con el doble bono daño infligido, etc. Así que muy fácil. Obviamente su fuerte es la C4 y la C6 ayuda bastante. Vamos a hablar ahora sí de la parte más complicada de Xiangling. La parte más complicada de Xiangling son las armas y el set de artefactos. Por el tema principalmente del reloj y en las armas por el tema principalmente de los stats que necesitas para equilibrarla bien. Aquí hay 2 dilemas muy importantes que me gustaría explicar con detenimiento para que se entiendan. El primer dilema, que no es nada malo, es la recarga. Necesita una recarga alta porque tiene coste de 80 y los equipos de Xiangling, incluida la propia Xiangling, no suelen generar demasiada energía aparte del Raiden National. ¿Dónde está el dilema con la recarga? Y ahora lo hablaremos. Número 1, en que hay armas que te dan recarga y otras que no, y Xiangling mucha gente la juega pues con Homa que no te da recarga, con la pala de Sino que no te da recarga, con la perdición del dragón que no te da recarga, y eso puede desequilibrar muchísimo la propia recarga de Xiangling. Y ahí viene la compensación del reloj de recarga. Puedes llevar un reloj de recarga, pero a veces te sobra. A veces llevas un arma que te da recarga y un reloj de recarga y te pasas de recarga, y no es lo mismo tener lo suficiente para tener ulti que no tengas suficiente y no tengas ulti, que tener 50 de recarga que te sobren, que es como tener, no sé, vida plana, que no te sirve para nada. Y hay gente que tiene esa vida plana, metafóricamente hablando, con la recarga, porque no sabe cuánto necesita y ya tiene permaulti. Entonces, primer tema con la recarga muy importante a comentar en Xiangling. Básicamente ya necesita 2 números exactos de recarga para tener permaulti. Y esto se divide en 2 equipos. Los equipos de generación muy baja de energía,
que en su momento, y esto lo cuento como curiosidad, se utilizaban también Xiangling como sub-DPS en equipos de Xiao y alguna cosa que ya no se ha vuelto a jugar en la vida. Y quizá esto puede volver en equipos que no tengan mucha generación de quemadura o de crepitar, pero Emily puede ser batería y en el futuro una Furina con Favonius en equipos de crepitar, Kinich, Furina, Xiangling, Bennett, también puede funcionar bien, así que no tiene por qué entrar a esta categoría. Pero en resumen, 2 categorías de recargas. Categoría número 1, equipos de alta generación. ¿Qué equipos son estos? La mayoría de los nacionales de Xiangling, que son los equipos que jugáis. Equipos con Kazuha Chifos C1, equipos con Xinkyu Oyelan C1, Oyelan Favonius o Xinkyu Sacrificio Normal. Por supuestísimo, el Raiden National, casi todos jugáis Xiangling en Raiden National o variantes de Raiden más Xiangling. En estos equipos, en general, hay mucha generación de energía, o equipos también de Xiangling más Bennett Carry, que Bennett tiene la elemental cada 2 segundos dentro de su ulti, con lo cual genera muchas partículas piro. Y el resumen de todo esto es que Xiangling en esos equipos para tener permaulti necesita entre 195 y 200. No más. Y aquí muchos y muchas están planteando, vale, entonces, ¿por qué hay Xiangling con 220, 230, con recargas exageradísimas? Aquí viene el segundo núcleo de principalmente equipos que no generan energía. A día de hoy esos equipos que no generan energía son los de Tartaglia y los de Hayato. Prácticamente ya no hay más equipos que entrasen en esta categoría. Como digo como curiosidad, y después de 4 años de Genshin, en su momento el equipo de Xiao, Bennett, Xiangling sí se jugaba por la consonancia piro y el daño de Xiangling, pero a día de hoy Xiao se juega con Faruzan, con Furina, con Bennett, con Xianyun y con otras combinaciones. Con lo cual, la categoría de generación baja se ha limitado a Hayato y Tartaglia. Entonces, Xiangling va con 225, 230 en los equipos de Hayato y Tartaglia. Pero si no vais a jugar un internacional de Hayato y Tartaglia, no necesitáis tener 230 de recarga, y el problema de tener tanta recarga y que no te sirva porque ya tienes permaulti es que no estás invirtiéndolo pues en otros stats que te dan más daño para pasarte las alas, para llevar el personaje al cielo, para que funcione mejor, para que haga más daño al final, que es el punto de optimizar la build. Entonces, si no vas a jugar el equipo de Tartas o de Hayato con Xiangling, sácale entre 195 y 200 de recarga y vas a tener permaulti en todos los equipos si haces bien la rotación, normalmente absorbiendo las partículas de Bennett o absorbiendo las partículas de Chevreuse en los equipos de sobrecarga. Que Chevreuse igual hace de Bennett y tira ulti elemental, cambia a Xiangling, tiras la ulti y absorbe las partículas de Chevreuse. Es el primer dilema explicado de Xiangling. Después de explicar esto lo voy a dar por hecho cuando explique las armas y el reloj, para que simplemente lleguéis a 195-200 y de ahí no os paséis de la recarga, excepto equipos de Tartas y Hayato que necesitan lo que he explicado, 230. El segundo dilema de Xiangling es, aparte de que las armas pueden no tener recarga, es el reloj de maestría, o de ataque o de recarga. Lo bueno es que el reloj de recarga ya habéis entendido cuándo debe de llevarlo, y es simplemente para alcanzar esos 195-200 de recarga. En la mayoría de casos, cuando llevéis un arma que, por ejemplo, no sea el de Catch, o no sea la púa celestial, o no sea la luz del segador de Raiden, que es muy buena para Xiangling, o no sea el Favonius, tranquilos, ahora más adelante hablaré de las armas en detenimiento, y entonces ahí hace falta más recarga. Pues normalmente una perdición del dragón, que es muy buena para Xiangling, llevará reloj de recarga. Un halcón de Jade, o un Homa, o una pala de Sino, que mucha gente lleva Xiangling con ese arma, más los sueños áureos por la compensación de ataque, necesitará reloj de recarga porque es muy complicado llegar a 200 de recarga si el arma no da recarga. Entonces, ¿cuándo reloj de ataque y cuándo reloj de maestría? Pues bien, ha habido una parte de la comunidad que simplemente por no saber los baremos, el testeo y no tener en cuenta la situación y el contexto de cada cuenta, simplemente, no, reloj de maestría en Xiangling. Y por eso en muchos sitios simplemente veis la respuesta fácil, no, ponle maestría porque el ataque lo compensa Bennett. Pues bien, el reloj de maestría no siempre es lo mejor, pero hay situaciones donde sí te va a dar más daño. Simplemente, y sin dar mucha vuelta al asunto porque se puede complicar, ¿cuándo lleva reloj de maestría? El reloj de maestría te va a dar más daño
simplemente cuando se cumplen dos factores. Factor número 1. El reloj de maestría es cierto que versus el de ataque, sobre el papel suena muy lógico que Bennett te compense y la consonancia piro y el set de nobleza y algún otro bufo, una cantidad tan absurda de ataque que la maestría siempre pudiera llegar a compensarte. Pero eso no es así, porque el ataque te está sumando más daño al multiplicador base de los talentos. Y luego de ahí, es decir, en una cadena de la ecuación de daño de Genshin, el ataque está al principio. Y entonces lo que va a hacer ese ataque es multiplicarse por el multiplicador que está aquí, sumarle el bono de daño elemental, luego multiplicarlo por el daño crítico si salta crítico, y después, una vez saltó crítico, si salta vaporizado adicional el daño de Xiangling, se le va a sumar el daño adicional de vaporizar con la maestría. Es decir, la maestría en la cadena de Genshin está al final de la fórmula y el ataque está al principio. Esto es muy importante que lo entendáis por uno de los dos factores tan sencillos de por qué ataque o maestría. Y es que, número 1, la maestría en el reloj solo compensa cuando tu proporción crítica en Xiangling es alta, porque al ser alta, el daño que va a salir de esa proporción crítica, más los buffos de ataque y demás, se multiplicará luego por la maestría y tu vaporizado será alto, porque el vaporizado solo es, como veis aquí y abrimos esto, un daño adicional al vaporizado derretido que vas a hacer. Si tu vaporizado derretido es una basura, porque tienes poco crit value, poca proporción crítica, porque tienes, por ejemplo, os pasará a muchos, 70 de probabilidad y 90, o tienes solo 100 de daño crítico, por mucho que al vaporizado que va a saltar le quieras sumar este porcentaje de la maestría, no va a ser tanto daño porque tienes poco proporción crítica y el vaporizado va a ser pequeño, y el daño adicional de ese daño pequeño sigue siendo un daño adicional pequeño. Con lo cual, si no tienes una proporción crítica muy alta, te va a dar más daño meter un reloj de ataque, que es un multiplicador base que va a hacer que el daño se levante mucho más porque tu proporción crítica es pequeña. Ese es el primer factor muy importante y no hay que abusar del reloj de maestría si no tienes un valor crítico alto. ¿Qué valor crítico es pequeño? Y he dicho 70 de probabilidad, pero recordar que quien lleve de catch gana 12 más de probabilidad. Pues un valor crítico pequeño es tener a Xiangling con 58 más 12, 70, y entre 100 a 105, 110 de daño crítico es un valor crítico bajo. Ahí la maestría no te va a dar más daño que el ataque. ¿Qué es un valor crítico alto? Pues lo que veis, muchos tenéis una proporción así en Xiangling. También hay que tener en cuenta mucho cuidado que hay armas como la pala de Sino que te dan muchísima probabilidad y a lo mejor sacáis 70-200 en Xiangling, pero recordar también que ahí no podéis meter un reloj de maestría porque no tendréis suficiente recarga. Por eso he explicado primero la recarga, porque por encima de todo esto, primero hay que conseguir suficiente recarga. Así que, por ejemplo, en mi caso, compensaría un reloj de maestría si no fuera por el segundo factor que os voy a comentar. Y es que, ahora que habéis entendido cuándo va maestría y cuándo no, y cuándo se aprovecha y cuándo no esa maestría, ocurre un siguiente factor con la maestría en Xiangling, y es que, básicamente, hay un punto en el que si tienes tanta maestría, no se va a convertir en tanto daño como el ataque. ¿Qué punto es ese? Unos entre 200 y 300 de maestría. Ese punto está bien, y lo vuelvo a explicar de otra manera para que lo entendáis. La maestría es un daño adicional a tu reacción elemental. Cuanto más maestría tienes, te sigue sumando daño a la reacción, pero menos. Es decir, si tú el primer tramo de entre 100 y 200 lo calculas, es un daño adicional increíble. 200 a 300 es más daño, pero es menos daño del tramo de 100 a 200. De 300 a 400 es otro tramo que también te está sumando daño, pero cada vez menos, y así cuanto más sumes, en el caso concreto del vaporizado y el derretido. Con lo cual, Xiangling, sobrepasar 300 de maestría también te hace perder daño. Con lo cual, un reloj de maestría sí te compensa si, incluyendo el reloj, te acercas a los 300 de maestría y no sobrepasas los 300 con un crit value alto y con suficiente recarga, pero si en mi caso concreto, como podéis ver que tengo un crit value bastante alto ya, yo pusiera un reloj de maestría en mi Xiangling y me pusieran 400 y pico de maestría, no compensaría el ataque
que estoy perdiendo porque ya he llegado a tramos altos de maestría donde me está sumando daño, pero me está sumando menos daño al vaporizado. Con lo cual, lo voy a explicar para resumir. Número 1, el reloj de maestría sí es bueno, sí es fuerte, sí te da mucho daño, pero hay que saber cuándo. ¿Y cuándo es eso? Número 1, cuando tu crit value es alto, porque a un crit value bajo la maestría te está sumando menos daño al vaporizado que estás haciendo. Y número 2, hay que recordar que no hay que pasarse de maestría, porque en muchos puntos a más maestría al final te está dando daño, pero menos, y te compensa el daño del ataque, del reloj de ataque, mientras no te pase 300 de maestría. Ahora, por último, disclaimer, hay muchísimos puntos donde el ataque ya tienes una burrada, donde por pasarte de 300 a 320 o 30 sí te compensa el daño. Hay muchos factores que están influyendo dentro, como un bono de daño adicional en las ultis del equipo que te da Raiden, por ejemplo. Entonces, lo que acabo de explicar son baremos aproximados para que sepáis cuándo. Si tenéis 70, 100, no metáis un reloj de maestría, meter un reloj de ataque. Si tenéis 400 de maestría, a menos que llevéis la pala de Sino que transforma la maestría en ataque y consigáis, por supuesto, suficiente recarga, no llevéis reloj de maestría porque os está sobrando y estaréis perdiendo daño. Pero si estáis dentro de estos baremos y no superáis 300 de maestría y tenéis un crit value alto con suficiente recarga, el reloj de maestría es el best in slot. Así que, explicado el tema de la maestría, vamos con los ítems. Estos son los dos puntos más importantes de Xiangling. El cáliz siempre tiene que ser bono daño piro. El casco, o bien probabilidad crítica o bien daño crítico, dependiendo de si tenéis suficiente proporción. Como Xiangling no gana probabilidad al subir de nivel, quizás sí gana probabilidad con el de Catch, o con el halcón de Jade, o con la púa celestial, o con algún otro arma, pues principalmente os recomendaré casco de probabilidad crítica, porque es lo que más necesitáis. Yo llevo el de daño, pero como veis, llego a 64 de probabilidad, que me gustaría apurar más hasta 70, pero bueno, ya nos acercamos a una buena probabilidad. Y luego los substats, básicamente os voy a recomendar que busquéis proporción crítica, recarga de energía y maestría. Lo que pasa que, como estaba comentando antes, hay que buscar ese equilibrio entre la maestría y el ataque, y básicamente la maestría, número 1, no sobrepasar los 300. Obviamente, si sobrepasáis 300 con reloj de ataque, pero un crit value alto está bien. Y recordar que Xiangling escala con maestría, es decir, Xiangling al subir de nivel gana maestría natural. Como veis, yo en los ítems tengo 147 y aquí tengo 243. Xiangling gana maestría, gana casi 100, gana 96 o algo así, de manera natural por no hacer nada. O sea, Xiangling tiene 100 de maestría base para que nos entendamos. Entonces, en los substats hay que buscar proporción crítica, recarga hasta la suficiente recarga y ya en prioridad maestría por encima de ataque, porque en la mayoría de casos el reloj de ataque y Bennett y el nobleza y la consonancia piro y más bufos de ataque se van a compensar con todo el equipo. No hay tantos bonos de maestría en los personajes y sus equipos normalmente, aparte de la C2 de Kazuha que a 200 de maestría todo el equipo si jugáis Kazuha con Xiangling, pero el ataque sí lo vais a compensar, con lo cual, repito, proporción crítica, recarga de energía. Y por último, maestría elemental. Normalmente el ataque porcentual no es tan importante en los substats, por lo que acabo de explicar de que os van a compensar el ataque los compañeros del equipo, pero no va a compensar la maestría. Y las armas. Xiangling puede usar cualquier lanza de la historia a vida y por haber, así que no hay que complicarse y a tomar por las armas a otra cosa, no mentira. Es broma. Xiangling, básicamente os voy a separar las categorías de armas en free to play y en las mejores armas de 5 estrellas, que en muchos casos algunas no superan las armas de 4 estrellas. En free to play os voy a poner 3 armas, y 3 armas que son free to play, que tendréis en todas las cuentas, y que si me preguntáis, Phil, ¿y este otro arma de 4 estrellas? Y os diré, si tenéis las 3 armas free to play que os voy a decir, olvidaos del resto de armas de 4 estrellas. Punto. Así que, primera, Perdición del Dragón. Es, cuando la tenéis R5, de las mejores de Xiangling, junto con el de Catch, superando un montón de armas de 5 estrellas, pero solo se va a usar cuando Xiangling haga reacciones de vaporizado o vaporizado más sobrecarga. La Perdición del Dragón es un arma increíble para Xiangling, sobre todo en Raiden National, principalmente se usa Xiangling en Raiden National, y para el Internacional de Tartaglia, principalmente se usa Xiangling en el Internacional Tartaglia o el Babe Dayato, que es lo mismo básicamente. Así que Perdición del Dragón R5, de las mejores, por no decir la mejor, de 4 estrellas free to play. Luego, de Catch, a la misma altura que la Perdición del Dragón, con la diferencia
diferencia de que nos da recarga para que el reloj pueda ser de ataque o de maestría, cosa que la predicción tiene que ser reloj de recarga, y nos da probabilidad, que esto nos va a facilitar la proporción crítica de Xiangling. De catch, a la par que la predicción del dragón, son las dos mejores armas, no solo free to play, sino que superan casi toda la lista de armas 5 estrellas que me podéis preguntar de todo el juego. De catch, muchos la lleváis en Raiden, pero ahora hablamos de el arma de Raiden y las lanzas con Raiden, porque mucha gente el dilema tiene a quién llevar de catch y a quién llevar captura, y todo se decide si vuestra Raiden es T2 o no es T2, en resumen. Pero con de catch y predicción del dragón estáis totalmente cubiertos con cualquier cosa, combinación que podáis tener en Xiangling. Ahora, tercer arma que diríamos que a Xiangling le viene bien, pero no tan bien como las anteriores, y es situacional si sois muy nuevos en Genshin. Favonius. ¿Por qué? Porque nos da recarga, ataque base alto y genera partículas y energía para sí misma y para el equipo, dado que los equipos de Xiangling no tienen tanta energía si no contamos el Raiden National. Y aquí, antes de dar el salto a las armas 5 estrellas, voy a explicaros algo del Favonius y de lo que dije de Raiden C2. Y es que si no tenéis Raiden C2 y vais a jugar, pues eso, una Raiden C2 que haga un daño brutal, si Raiden es C0, hay que priorizar el mejor arma para Xiangling. Y esto se traduce en que si tenéis un de catch, que es gratis pescando, y un Favonius, y vuestra Raiden es C0, hay que dar el de catch a Xiangling y el Favonius a Raiden, a pesar de que uno quiera hacer mucho daño con Raiden en campo porque es su waifu y es un arconte y quiere hacer un montón de daño con el corte. Raiden iría a Favonius y Xiangling iría a la captura. Si habéis sacado la luz del segador y tenéis de catch y luz del segador te va a dar más daño a Xiangling. Así que si Raiden es C0, la luz del segador la tendría que llevar Xiangling y la captura tendría que llevarla Raiden. Y así sucesivamente en todos los casos. Si Raiden es C0, el mejor arma se prioriza en Xiangling, porque Xiangling hace más daño que Raiden en cualquier equipo donde vayan juntas. Y Raiden C0 no hace tanto daño, sino es más una habilitadora del resto del equipo. Raiden C2 es cuando empieza realmente a tener responsabilidad de daño en los equipos. Ahora, armas de 5 estrellas. Podríamos estar aquí 2 años. Podemos hablar de la púa celestial, que prácticamente es igual que el de catch, con diferencia de un 3-4%, con lo cual entre púa celestial, de catch y perdición, llevar de catch y perdición, que son 4 estrellas y ya está. El Jade es peor que la captura y que la perdición, así que no llevéis a Xiangling con Jade, llevarla con perdición o con de catch. Y básicamente hay 3 armas en Xiangling que se podría charlar, que son muy poderosas, que son el Homa, que muchos y muchas lleváis Xiangling con Homa. Según qué condiciones, el Homa está bastante bien, pero os diría que podría competir con Decatch y con Predicción del Dragón, con lo cual no os comáis la cabeza y ese Homa que tenéis por ahí ponérselo a una Jutao o a otro personaje que lo aproveche, un Xiao, lo que sea que juguéis, o guardar un Homa para Emily que le vendrá bastante bien. Y aquí vienen los 2 últimos casos de armas 5 estrellas que nos pueden dar un Best in Slot de Xiangling por encima de la captura y de la Predicción del Dragón. El primer Best in Slot es la Luz del Segador. La Luz del Segador la llevaréis en Raiden principalmente y la Luz del Segador mejora Predicción y mejora de catch. Luz del Segador, si tenéis Raiden C2 o C3, jugarla en Raiden, pero si vuestra Raiden no es C2 o C3 y no jugáis Raiden en general o la tenéis C0, Luz del Segador es el Best in Slot para Xiangling, con obviamente reloj de ataque o de maestría, dependiendo, el arma os da ataque, así que principalmente Luz del Segador seguiría con reloj de maestría y supera de catch y Predicción del Dragón. Y la Luz del Segador, básicamente el aliciente o el dilema puede ser la C2 de Raiden. Y por último, la Pala de Sino. La Pala de Sino es muy fuerte para Xiangling por los 44 de probabilidad, porque va a transformar toda la maestría en ataque, pero el caso con la Pala de Sino es que en el 99% de los casos llevaréis reloj de recarga, pero la Pala de Sino, que ahora hablaremos del set porque quería esperar a la Pala de Sino, es que el Best in Slot de la Pala de Sino no es el full emblema del destino, es el Sueñosaurios, y hay solo un punto en el que Xiangling Sueñosaurios con la pala mejora el resto de artefactos y de combinaciones, dándote otro Best in Slot de Xiangling, y es un Xiangling Pala de Sino
con reloj de maestría, con sueños áureos y que los 200 de recarga salgan de los ítems, es decir, que tengas 5 ítems con 20% de recarga, que es muy complicado, y luego aparte con crit value, en resumen. Y ese sería un best in slot de Xiangling por encima de Xiangling de Catch, Xiangling Perdición, Xiangling Emblema, porque va con emblema en todo el resto de casos. Y ese hipotético caso de Pala de Sino, Sueños Áureos, reloj de maestría con recarga de los substat es una mejora de Pala de Sino, o sea, de situación de Xiangling por encima del resto. Si vais Xiangling con la Pala de Sino, pero con emblema, con reloj de recarga y demás, está bastante poderosa porque os da 44 de probabilidad crítica, pero recordemos que 44 de probabilidad crítica está muy fuerte. Pero aquí tenemos 36 de daño infligido, que es mejor que la proporción crítica. Aquí tenemos 12 de probabilidad y 32 de daño crítico en su ulti, más la recarga, que hace muchísima falta para Xiangling. Con lo cual, la Pala de Sino también estaría a la altura más o menos del de Catch y de la Perdición del Dragón, dependiendo de la construcción del resto de cosas. Con lo cual, no os comáis la cabeza con las armas, y Perdición del Dragón R5 de Catch es lo mejor para Xiangling, y por encima, de manera indiscutible, sin tener que hacer cosas raras como con la Pala de Sino, que igual nos puede dar una Xiangling muy poderosa bajo ciertas circunstancias, la Luz del Segador sería el único arma que realmente nos da un techo limpio en casi todas las condiciones en Xiangling, y además con reloj de maestría, porque el arma ya nos da una burradísima de ataque en proporción a la recarga de energía. Así que, en resumen, armas de Xiangling: Perdición de Catch, la Pala de Sino en ciertas situaciones, y si no tenéis ni de Catch ni Perdición, Pala de Sino viene muy bien. Y el best in slot es la Luz del Segador de Raiden, pero en cuanto vuestra Raiden sea C2 o C3, poner la Luz del Segador a la propia Raiden para que haga los cortes de llevar al cielo a los equipos. Y ahora sí, los sets que quería explicar. Xiangling puede llevar 3 sets en este orden. El mejor en la mayoría de casos es el Emblema del Destino, porque siempre llegaréis a 200 de recarga, que eso es equivalente a 50% de daño en tu ulti, que es todo tu daño. El segundo mejor set es el Sueños Áureos, y en una ocasión, con la Pala de Sino, como he explicado, puede ser su mejor set. Así que si no tenéis emblema, si sois nuevos, si vais a farmear Sueños Áureos porque llegan Relicario Natlan para otros personajes, y básicamente sería una molestia farmear emblema porque no os coincide de ninguna forma, jugar Xiangling Sueños Áureos, básicamente, que es su segundo mejor set. Y el tercer mejor set, para los más antiguos, pero que yo descartaría por debajo del Sueños Áureos, es el set de Bruja Carmesí. El set de Bruja no se termina de activar del todo. El set de Bruja le da un daño extra en vaporizados y 15% de daño piro. No está mal, es el primero que se jugó en Xiangling, el full Bruja, así que muchos y muchas de vosotros llevaréis una Xiangling full Bruja si no habéis cambiado la build, pero sería su tercer mejor set. No recomiendo ningún 2 y 2, porque Xiangling es un personaje que, al ser sub DPS y en muchos equipos ser el personaje que más daño hace del equipo, no merece la pena perder ese daño llevando un 2 y 2. Tiene responsabilidad de daño grande la mayoría en muchos de sus equipos. Así que hay que sacar o full emblema o full Sueños Áureos, y descartaría el Bruja, que lo comento como curiosidad, si ya tenéis un full Bruja de jugar desde el principio del juego. Y por último, stats. Pues la maestría hay que intentar sacar mínimo 200 y máximo 300-350, por lo que expliqué del reloj. La recarga entre 195 y 200 en casi todos los equipos, 225-230 en los de Tartaglia y Ayato, básicamente. La proporción 70 de probabilidad o 58 más 12 si lleváis de Catch, que son 70. Y el daño crítico, muchos y muchas estáis cerca de 100, 110, 120. Eso está muy bien si tenéis 100, 110, 120 cumpliendo lo anterior, pero como veis se puede llegar a 140, 150, y he llegado a ver gente con una construcción parecida con 160 cubriendo el resto de stats. Por último, el ataque. Aquí el base no es tan importante porque recibiréis otros 1400 o 500 de Bennett, recibiréis algún buffo adicional, recibiréis un montón de cosas, con lo cual Xiangling en campo a veces alcanza más de 3000 de ataque. Así que el ataque no es importante verlo reflejado aquí en el base, sino sobre todo la maestría, la recarga, la probabilidad y, por último, en prioridad, ese daño crítico que puede oscilar entre 100 y 150 según los mejores casos. Poquito más. Esta es la build para que vuestra Xiangling se reviente todos los retos del juego, que la llevéis al cielo y que tengáis un personaje que, siendo de 4 estrellas, siendo totalmente gratis porque la regalan en el piso 3 del abismo para los jugadores nuevos, viendo en el banner de Yelan y Emily y pudiéndose comprar gratis en la tienda de brillos, es uno de los mejores personajes a día de hoy de todo Genshin Impact.
Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, llevar esta Will al cielo, espero que pronto llegue a los 100k como Will, que es un 10% de 1 millón, imaginar si Genshin explotase y que los vídeos llegasen a 1 millón sería increíble, sería una fantasía, veremos a ver qué ocurre en Natlan, y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.